Buenos días, estimados estudiantes. Bienvenidos a su clase de metodología de la investigación. El día de hoy veremos las partes de un anteproyecto. Este tema lo dividí en dos sesiones. El día de hoy veremos la parte 1. Como primera medida debemos revisar los pasos para elaborar un proyecto de investigación. Esto con el fin de proyectarnos para comenzar a hacer el trabajo. Los pasos para elaborar un proyecto tendrían que ser: primero, definir el tema. No se puede comenzar sin tener al menos coordenadas a lo que se interesa, cuál es el punto del trabajo o cuál es el tema principal. Entonces, primero se define el tema. Luego se hace un arqueo bibliográfico. ¿En qué consiste? En revisar de forma general todo con respecto al tema, los principales autores, comenzar a recopilar material. Digamos que acá ustedes lo que tienen que hacer es revisar si hay temática suficiente, porque si no, entonces se debe empezar a revisar mediante palabras claves. Luego se debe definir el objetivo, es decir, no se hacen los objetivos directamente, sino que se define un objetivo al cual se va a elegir un camino para comenzar a realizar la investigación, a buscar la temática respectiva. Entonces se elige un camino investigativo. Con esto se busca mirar de qué forma se va a empezar a construir el trabajo. Luego se define el método. Se refiere a elegir con qué autores se va a trabajar, si ya se conoce algún tipo de autor o de qué forma, ¿sí? Por ejemplo, si se va a ir por la línea de análisis de resultados, si se va a ir únicamente por la base teórica del trabajo, o se van a analizar datos estadísticos, qué tipo de investigación se va a llevar a cabo, cualitativa o cuantitativa. Y después se elabora el informe. Entonces se hace una redacción de apartados del proyecto o se comienza con el borrador del proyecto. Bueno, estructura del anteproyecto. Como primera parte del proyecto, importante el título. El título del trabajo, digamos que engloba todo, ¿sí? Porque concluye el planteamiento del problema, los objetivos, y debe tener características de tiempo, espacio o lugar, y no debe superar las 15 palabras de extensión. Tenemos acá un ejemplo: evaluación de riesgos laborales y planificación de acciones preventivas en compañía Ventú. Entonces, como vemos, hay una entrada, digamos, como el planteamiento del problema, si se va a evaluar los riesgos laborales para un fin, y planificación de acciones preventivas. Entonces, ya se habla también de los objetivos. Ahí se va a planificar acciones preventivas en un lugar, en este caso la compañía Ventú. También algunas veces tiene nociones de tiempo, entonces durante un año o bueno, depende mucho el tipo de investigación que se vaya a hacer. Bueno, continuamos con la introducción. Exhibe la contextualización del trabajo, el propósito, la metodología y la estructura del mismo. Entonces se recomienda que tengan los siguientes aspectos, que los tengan en cuenta. Primero, debe haber una breve reseña del tema, donde se ubica el problema por investigar. Digamos que ahí globalizamos la temática. Entonces, en Colombia, en el planeta, en la sociedad, entonces globalizamos para llegar luego a un punto exacto de lo que se pretende con la investigación. Luego vamos a dar una importancia de la temática, su vigencia y actualidad. Entonces ustedes van a hablar, por ejemplo, del impacto ambiental, ¿sí? ¿Por qué es importante ese tema? ¿Hace cuánto se está hablando del tema? ¿Cómo está actualmente? Cómo se ven los impactos ambientales en la actualidad, y lo podemos también
basar también de modo global, de modo, por ejemplo, nacional y regional, y luego sí llegar a la situación de la localidad donde se vive. Entonces podemos armar la introducción de esa forma. Y luego el propósito o finalidad de la investigación. Ahí sí llegamos a que el presente proyecto o la presente investigación se realiza bajo fundamentos teóricos. Ahí sí explicamos en qué consiste nuestro trabajo o en qué parte nuestro trabajo. Un ejemplo, la seguridad laboral es el conjunto de actividades, siguiendo con el título anterior. Entonces vamos a analizar un poco de un proyecto sobre seguridad laboral. Entonces, el autor lo que hace es hablar de la seguridad laboral, es el conjunto de actividades que están orientadas a la identificación y prevención de riesgos laborales. Se implementa a través de la aplicación de normas de seguridad y planes de acción y contingencia. Entonces, si vemos en esta parte, empezó globalizando el tema, que es la seguridad laboral. Luego continúa con: la disciplina es importante debido a que debe advertir en qué sectores es más probable que se susciten los accidentes para extremar las precauciones. Entonces continúa un poco más enfático en, digamos que en la problemática. ¿Sí? Luego habla del objetivo de la seguridad laboral, es prevenir los accidentes laborales que pueden afectar la integridad de los trabajadores, así como la propiedad de la compañía. Continúa con: la gestión de riesgos promueve un ambiente seguro y sano de trabajo, proporciona un entorno que faculta a las empresas a identificar y controlar adecuadamente sus riesgos de seguridad y salud laboral. La gestión de riesgos permite reducir los accidentes potenciales, cumplir con las leyes y normas vigentes y mejorar el desempeño general. Y por último remata con: se han desarrollado algunos sistemas de gestión de riesgos que buscan precautelar la seguridad laboral. Allí terminaría. ¿Faltaría qué? Pues que él hablara del propósito o la finalidad de su investigación. Entonces el presente proyecto trata sobre la seguridad laboral, entonces tiene que ver mucho con el título. Evaluando los riesgos laborales y planificando acciones preventivas en la compañía Benetton. Prácticamente sería, digamos, toda la parte de introducción. Lo que se pide es que la introducción sea lo suficientemente, digamos, buena en extensión. ¿En qué sentido? En que se explique todo el trabajo, ¿sí? O sea, a modo como de resumen. Pero no es un resumen, sino es una introducción que como empezar a ver en qué consiste este trabajo, de qué parte, en qué se basa, ¿sí? Entonces lo ideal es que sea una página, no sea media, porque media más o menos es el resumen, y en este no se pide un resumen, sino completamente la introducción. Vamos a hablar un poco de la definición del problema. El planteamiento del problema implica la realización de un adecuado análisis, dividiendo el tema en partes. Entonces, para especificarlas, la definición del problema en que trata, en que se hace un diagnóstico de la situación actual, se incluye la magnitud y las causas del problema, ¿sí? Asimismo, entonces tengo un ejemplo. Asimismo es la formulación del problema, donde se obtiene una síntesis y estructuración del planteamiento del problema, donde se formula la pregunta central de la investigación, el interrogante al cual se espera dar respuesta con el desarrollo del mismo trabajo investigativo. También plantea una afirmación. En los dos casos suponen asuntos sin solución, olvidar o aprobar. Se reduce la problemática a términos concretos, claros y explícitos. Se sugiere no emplear términos muy abstractos, es decir, más que todo se vea la realidad del punto de vista de la situación. ¿Cuál es el problema que se quiere bombardear? ¿Sí? O al cual
o al cual se le quiere dar como una especie de solución. Bueno, aquí hablamos un poco de la sistematización del problema. Entonces comprenden las preguntas específicas que derivan de la pregunta general y posteriormente pues corresponden a los objetivos específicos. En esta parte pues es muy útil hacer esta sistematización del problema porque ya empezaríamos a construir los objetivos específicos del trabajo. Les doy un ejemplo. El análisis de riesgos laborales ha sido un punto de debate constante desde el desarrollo industrial. La tendencia ha llegado a países en desarrollo que ya incluyen en su marco legislativo conceptos y normas sobre seguridad laboral, con la finalidad de darle mayor relevancia al tema para su cumplimiento. Entonces ya me habla de que, bueno, los riesgos laborales pues han sido como debatidos en cuanto al desarrollo industrial. Bueno, sigue con el estudio de la gestión de riesgo ha tomado mayor relevancia desde la primera década del siglo XXI. Los cambios en modelos de negocio y estructuras de trabajo han llevado a directores y gerentes de instituciones públicas y privadas a prestar particular atención a este cambio. En la actualidad, en el entorno de las organizaciones se ha evidenciado riesgos de trabajo inevitables que se presentan como resultado de los problemas de seguridad y salud laboral. Los gerentes juegan un papel importante que tiene por objeto favorecer la seguridad de su personal. Ahí ya atacó el tema, digamos, directamente. Entonces, anteriormente, ¿qué hizo el autor? Pues habló de que pues, los riesgos laborales son como importantes, ¿no? Que un estudio de riesgo ha tomado mayor relevancia a mediados de la década del siglo XXI. Y los cambios del modelo de negocio, es decir, como que generalizó el tema, ¿sí? Para llegar al punto que quería. Hablar en sí del problema que se ha generado, digamos, se han evidenciado bastantes, riesgos en cuanto a la labor y a la seguridad y salud en el trabajo. Se ha visto que mucho de lo que se entiende acá es que se ha visto que los riesgos de trabajo son un problema y que pues los gerentes deben tener en cuenta que deben favorecer la seguridad de su personal. Entonces ahí ya atacó el problema en sí. Podemos armarlo al revés, también es válido, digamos, atacar primero el problema y como que ir mirando qué otros problemas se desprenden o qué otras problemáticas hay en torno al tema. Por ejemplo, se da mucho en la parte ambiental. Entonces, si decimos, no, los impactos ambientales a nivel global han generado diversos cambios a nivel climático, entonces ya estamos hablando directamente del problema. Pero eso depende mucho de la investigación. Ahora vemos la justificación. Se puede argumentar un proyecto por uno o más puntos de vista. Entonces la justificación es, como su mismo título lo indica, se justifica el trabajo prácticamente. Entonces, desde un punto de vista práctico se plantea alternativas de solución a un problema, el problema que ya analizamos, y se facilita la toma de decisiones. Finalmente, la justificación aporta o mejora un método, un proceso, una técnica, crea instrumentos de investigación. Se puede expresar razones de tipo personal que se incluyan a realizar el proyecto, pero nunca se habla, como ya vimos en el video anterior, nunca se habla o se escribe precisamente cómo se habla o de forma en primera persona, ¿no? Yo pienso o yo creo, sino que siempre se redacta en tercera persona y con verbos en infinitivo. Ya habíamos visto esa parte. Pero sí se trata como de dar algunas razones. También el autor puede poner, como se indica, su punto de vista personal. En la justificación se da respuesta a los siguientes interrogantes, según la conveniencia y el tipo de investigación. Entonces, por ejemplo, ¿por qué es importante realizar la investigación? No quiere decir que ustedes van a colocar estas preguntas, no.
se hace como una herramienta para que uno vaya armando la justificación, ¿sí? ¿Por qué es importante realizar esta investigación? Es importante porque, pero no se propone, es importante porque no se da respuesta como tal literalmente, sino subjetivamente. Quiere decir que, digamos, ustedes ven la pregunta, podemos hacer un ejercicio donde ustedes vean la pregunta y la respondan. Pero después de responderla, pues van armando la justificación. Debe tener un orden lógico y no debe decir, digamos, como en forma de respuesta, no, porque quedaría algo extraño. Entonces, solamente es un ejercicio de redacción. Entonces, tenemos cuáles son los motivos para adelantar la investigación. Entonces, uno ahí continúa hilando la idea. ¿Qué tan conveniente es la investigación? Entonces, la investigación, o sea, se aporta aquí como todo lo implícito a la investigación, digamos que, sí, como darle un apartado positivo a nuestra investigación. Es importante porque se analizan los impactos ambientales en la localidad. Bueno, ¿para qué sirve la investigación? Para dar respuesta a problemáticas ambientales que se han visto en la actualidad, como cambio climático. ¿Qué relevancia social tiene la investigación? Si la tiene, ¿no? ¿Quiénes se beneficiarán con los resultados de su trabajo? No se beneficiará, pues no se escribe así literal, ¿no? El trabajo es importante porque se analizarán los diferentes aspectos ambientales. ¿Qué proyección social tiene la investigación? Y por último, ¿tiene implicaciones trascendentales para una amplia gama de problemas? Entonces, no necesariamente tomamos todas las preguntas, sino las que nos sirven para armar nuestra justificación. Aquí hay otras preguntas que las podemos ir mirando y ustedes pueden tomar las que vean que sean necesarias para su trabajo. Un ejemplo de justificación, de acuerdo pues a lo que hemos venido analizando del trabajo de salud y seguridad. Entonces el autor coloca acá: la elaboración de tesis de investigación se justifica en el artículo 434 del Código del Trabajo. Bien, acá lo que hace también es citar, ¿no? No cita textualmente, directamente, digamos, por medio de la herramienta de APA. No, porque es que él ya está diciendo que se justifica bajo este código, bajo el artículo y bajo el código. Entonces, ¿qué se justifica? Pues lo que está investigando. Entonces, tiene su base teórica en esta norma. El artículo establece que ahí sí está citando el artículo, que toda empresa que cuente con más de 10 trabajadores está obligada a elaborar y presentar para aprobación del Ministerio de Trabajo el Reglamento de Seguridad e Higiene. Señala también, entonces sigue hablando de la justificación del artículo, que debe ser renovado cada 2 años. De igual manera, dicho reglamento debe estar en concordancia con el Plan Integral de Seguridad Industrial de la compañía. Los recursos que pueden ser utilizados para esta investigación se justifican en el artículo 280 de la Constitución. Entonces, esta es otra forma de hacer una justificación. ¿Por qué? Porque se está basando en una normatividad. Este artículo indica que todas las políticas, programas y proyectos públicos deberán estar sujetos al Plan Nacional de Desarrollo. Indica también que observancia es obligatoria para el sector público e indicativo referencial para los demás sectores. El Plan Nacional de Desarrollo indica que garantizar la vida digna con iguales oportunidades para todas las personas. Entonces acá, si vemos, hay comillas, porque ahí sí está citando textualmente lo que dice el Plan Nacional de Desarrollo. Entonces, esta es otra forma de referenciar. Digamos que en este caso el autor utilizó otra norma, utilizó más que todo ICONTEC,
porque pues en APA ya sería diferente la referencia. Y acá por último dice, la política 1.7 señala que, entonces vuelve y aplica, digamos que la parte normativa, esta justificación está en base a una parte normativa, lo cual también es muy válido, ¿sí? Digamos, si ustedes van a trabajar con respecto a un tema que tenga mucho que ver con normas, entonces, ¿no? Que la norma tal, de acuerdo al Código de los Recursos Naturales, señala que, entonces se puede armar la justificación en base a una norma, como lo vemos en el ejemplo. Bueno, veamos la parte de los objetivos. Son los propósitos principales de la investigación. Entonces, son los propósitos de la investigación. Por tal motivo deben plantearse en forma clara y precisa. Deben responder a la pregunta ¿para qué? Y ¿qué se busca con la investigación? Se acostumbra iniciar la redacción de un objetivo con una frase verbal que indique una acción concreta o un verbo en infinitivo. Ya se les ha explicado esta parte de los verbos en infinitivo. ¿Cómo? O sea, ¿de qué forma? Entonces, si ustedes van a analizar, van a determinar, van a resolver, van a estudiar, van a comprobar, ¿sí? Siempre de esta forma se inicia el objetivo, ya sea el objetivo general o los objetivos específicos. Se inicia con un verbo porque es la acción que se va a efectuar. O sea, los objetivos en sí son las acciones que se va a hacer para llegar a un resultado, a unas conclusiones de ese trabajo. ¿Listo, muchachos? Entonces, el objetivo general se construye de la siguiente forma. Consiste en señalar lo que desea conocer o busca el investigador, es decir, la meta o metas que persigue el proyecto. Muchas veces el objetivo general se relaciona un poco con el título del trabajo. Entonces, primero que va el verbo, la acción, analizar, evaluar, planificar, ¿sí? Y luego lo que se desea conocer, o lo que se desea buscar. Entonces, es la meta concisa a la cual quiere llegar el autor con este proyecto. Ya los objetivos específicos son aquellos que enuncian propósitos particulares. Entonces, identifican las acciones que el investigador debe realizar para lograr este objetivo, el general, que es el que nosotros, pues es el más importante. Entonces, los objetivos específicos son esos objetivos que me ayudan a llegar a este objetivo general. Eso es, y lo mismo se construyen igual con los verbos en infinitivo, es decir, una acción y luego el complemento. Los objetivos específicos se desarrollan en cada una de las etapas de la investigación y serán objeto de evaluación final del trabajo, ¿sí? Para verificar si se dio cumplimiento a esas metas. Son como pequeñas metas en el trabajo. Cada objetivo está representado en un capítulo del documento de la investigación. En este caso, en las conclusiones, uno también concluye estos objetivos, si se lograron o no. Un ejemplo. Entonces, el objetivo general de este trabajo que hemos estado analizando es, o consiste en evaluar los riesgos laborales y elaborar una planificación de acciones preventivas para la compañía. De pronto acá el autor se equivocó un poco en la parte de que repitió el mismo verbo. Debió haber dejado evaluar los riesgos laborales y planificación de acciones preventivas para la compañía, ¿Sí? Entonces aquí de pronto sobra esta palabra. Objetivos específicos ya de este mismo trabajo: desarrollar los fundamentos teóricos que permitan evaluar los riesgos laborales y elaborar un plan de acciones preventivas para la compañía Ventú. Entonces, yo siempre les he dicho a los estudiantes que los objetivos específicos son objetivos alcanzables. ¿Qué quiere decir alcanzables? Que dentro del trabajo sí se pueden cumplir y que ustedes pueden concluir esos objetivos. No de que realizar una campaña de mejoramiento de vías del municipio, no, porque ustedes no van a hacer eso, ¿sí?
efectuar un levantamiento topográfico no, porque no lo van a poder hacer, no van a hacer un levantamiento topográfico, tienen los equipos, no. Otro que a veces he leído, que elaborar por ejemplo, elaborar un estudio de impacto ambiental, no, porque lo van a hacer completo el estudio de impacto ambiental, van a tener el tiempo, pueden hacerlo, no, porque es que al final no van a poder concluir ese objetivo. Son objetivos que sean, digamos, que sean aterrizados al trabajo que están en este momento haciendo. Entonces, en este caso tenemos desarrollar los fundamentos teóricos que permitan evaluar los riesgos laborales. Entonces, sí, porque el autor está buscando toda la parte teórica para poder contrastarla, ¿sí?, con las normas preventivas que se deben tener en cuenta en la compañía. Proponer una metodología para la evaluación de riesgos de la compañía, sí lo puede hacer. Él puede dejar plasmada una metodología donde explique paso a paso cómo se pueden evaluar estos riesgos. Presentar los instrumentos que permiten la evaluación de riesgos laborales, claro, porque también lo puede hacer. Puede decir, bueno, los instrumentos para la evaluación de riesgos laborales son cartas, son formatos, formularios, etcétera. Entonces lo puede hacer porque lo está planteando. Diseñar una planificación de acciones preventivas de riesgos para la compañía. También, entonces él puede presentar un manuscrito, un manual de planificación de acciones preventivas, y todos estos objetivos son alcanzables y al final puede llegar a concluirlos. Bueno, ya terminamos entonces nuestra sesión, y a partir del proyecto que ustedes tienen, yo les dejé que revisaran algunos capítulos en la introducción, todo lo que hemos visto hasta el momento, vimos hasta los objetivos. Entonces vamos a coger nuestra introducción, el planteamiento del problema del trabajo, la justificación y los objetivos, y vamos a comenzar a estructurar el anteproyecto. ¿Sí? Entonces ustedes van a coger su trabajo anterior, lo van a separar. ¿Sí? Entonces van a tomar solo los capítulos que vimos en esta sesión y los vamos a reordenar de acuerdo a lo que vimos hoy. Los vamos a corregir, a organizar, a mirar qué más hace falta en estos capítulos. Si desean también cambiar el título, lo pueden hacer de acuerdo pues a lo que ya se les explicó. Bueno, muchachos, muchas gracias por su atención y nos vemos la próxima clase.